más, continuando con la vida llena del Espíritu, ¿verdad? Ya vimos cuántas cosas hemos aprendido de la vida llena del Espíritu, mis hermanos. Es una necesidad, ¿verdad? Es una responsabilidad. Ser espiritual no es algo externo, no es una unción extraña o vestimenta especial o un momento místico y emocional de cada 8 días, sino que es un estilo de vida, alguien que ha nacido de nuevo, que está constantemente en conexión con la gracia de Dios y esta fluye en su vida, transformándole a la imagen de Cristo. Y no es automático. Mientras nosotros respondemos en fe, en obediencia, diligentemente nos esforzamos, porque el Espíritu Santo nos ha equipado. Es como si hubiera puesto un cuarto lleno de todo tipo de herramientas para nosotros, ¿verdad? Y nosotros nos toca ponérnoslo. ¿Qué son estas herramientas? Pues son los dones, pero tenemos promesas, tenemos su palabra. Y al vivir por ellas y respondemos a su llamado, ¿verdad? Somos fortalecidos por el Espíritu Santo y vivimos de acuerdo a lo que Él nos llama, ¿verdad? Con nuestra nueva identidad, porque ahora somos miembros de la familia de Dios, con nuestra nueva ciudadanía, porque ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso nos hace tener, se supone, ¿verdad?, nuevos propósitos en este mundo. No vivimos con los mismos propósitos del mundo, de los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, sino vivimos ahora con los propósitos de Dios para nosotros, ¿verdad? Y llenos del Espíritu manifestamos su voluntad, su carácter. Deseamos ser como nuestro Padre Celestial. Y hay un lugar el cual el Señor ha elegido para instruirnos. ¿Cuál es este? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Juntos, llenos del Espíritu, brillamos como luminares en el mundo, individualmente. Por eso el Señor pone ese ejemplo en el Sermón del Monte, ¿verdad? No se pone una luz o una vela debajo de una caja. También habla después de que tampoco puedes esconder una ciudad en un monte, ¿verdad? Porque es en dos situaciones. Somos individualmente y como iglesia. Y este lugar es el que Dios ha diseñado, ¿verdad?, para manifestarle. Ese es el punto de la iglesia. Es algo muy importante. No es un medio para alcanzar un fin la iglesia. Es el lugar que Dios ha elegido, ¿verdad?, su cuerpo. Y ahí el Espíritu Santo nos ha hecho miembros, extremidades del cuerpo de Cristo, para que juntos hagamos de nuestra cabeza la voluntad de ella y nos guíe, ¿verdad? ¿Qué es esto? Darle a conocer al mundo en tinieblas, brillar para Él, traerle gloria, ¿verdad? Vimos cómo el Espíritu Santo te señala a ti, a mí, a cada uno de nosotros un lugar en el cuerpo, ¿verdad? Nos ha dado dones bíblicos para ejercer esta tarea que es espiritual, que si no fuese por el poder del Espíritu nosotros no podríamos llevarlo a cabo, ¿no? Entonces tenemos que entender estos dones bíblicamente, ¿te acuerdas? Tenemos que administrarlos, reconocerlos, ¿verdad? Que no son para nosotros, son para los demás, para que el cuerpo sea de provecho, el cuerpo se edifique, ¿verdad? No son para provecho personal, sino para bendecir al cuerpo. No son premios, ¿verdad? No son trofeos, no son promociones por un buen desempeño, tampoco son señal de espiritualidad, no de espiritualidad, perdón, de madurez, ¿no? Sino simplemente son herramientas de Dios para poder llevar a cabo lo que el Señor nos da. Y si los analizamos, la manera es amándonos, ¿verdad? Son dones para manifestarnos amor, servicio, sacrificio mutuamente, ¿no? Entonces nos damos cuenta que estas son herramientas sobrenaturales, ¿verdad? Ya vimos los carismas o carismas en Romanos 12, tienen todo que ver, todos estos dones, no solo los carismas, con dos cosas: relaciones interpersonales, o sea, para podernos llevar entre nosotros, amarnos, servirnos, relaciones cotidianas, y también con el manejo de la verdad. Cómo entender la palabra de Dios, cómo difundirla y cómo recibir madurez a través de ella. Y lo que estamos viendo es que estos dones no son sino también el carácter y la expresión del amor de Cristo en nosotros. Ya no estudiamos solamente los carismas, después estudiamos las diaconías, ¿verdad?, repartidas por el Espíritu Santo, también por el Señor Jesucristo, las cuales no son sino funciones, humildes oficios para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? El Señor dice: no se llamen maestros a sí mismos, que no les digan Padre, que no les digan esto, porque son uno en Cristo Jesús, la realidad, ¿verdad? Pero sí ha definido estos humildes oficios para llevar a la iglesia a la madurez, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, regalos para el cuerpo de Cristo, para eso, para llevar a cristianos a la madurez, ¿verdad? Para conocer la Escritura, para conocer la doctrina, ¿verdad?, para conocer a Cristo,
para que cada uno de ustedes aprenda a tener esta relación con Cristo en la palabra de Dios y crecer en la estatura del varón perfecto. Esto lo vimos en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Establecidos para instruir una iglesia, dejarla bien equipada, comprometida con la Escritura, con el corazón de Dios, y que cumpla con su propósito de amarnos unos a otros como coyunturas, funcionando, ¿verdad? Cada uno de nosotros, te fijas, cada uno de los dones nos llama a ver a los demás, a servir a los demás, ¿no? Entonces ellos son los que se encargan de exponer a la iglesia la verdad, atestiguar que las personas están creciendo a la imagen de Cristo, que la iglesia está haciendo una luz en las tinieblas, ¿verdad? A través de la palabra. Estos cuatro funciones u humildes oficios, ¿verdad? Ya hablamos de los dos primeros grupos, ¿verdad? En los asuntos espirituales, entonces, carismas y diaconías. Hoy nos toca hablar de los energemas, ¿verdad? Manifestaciones del Espíritu dadas por Dios. Les llamamos, pues, las operaciones, sin dogmatizar, ¿verdad? Los energemas en griego es la palabra. Dice 1 Corintios 12:6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué es energema? Ahí se los puse, es un efecto. Hacer significa eso, actividad, operación, trabajo, lo que es hecho, el efecto producido por, ¿verdad? Se traduce el hacer o facultades de obrar, eficacia, también se traduce así. Entonces, lo que vimos ahí en 1 Corintios 12 es que estas operaciones están asociadas con Dios, ¿verdad? Y son manifestaciones dadas por Dios, es una actividad sobrenatural de parte de Dios que Él hace cuando, con quién y donde quiere. ¿Para qué? Para el mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito, mis hermanos? Edificar la iglesia, el provecho del cuerpo, el crecimiento de cada uno de nosotros, ¿verdad? Siguen siendo herramientas sobrenaturales de Dios para producir resultados espirituales que le traigan gloria, ¿verdad? Y vamos espero primeramente Dios que tiremos muchas cosas, prejuicios que tenemos al respecto, ¿verdad? Pero esto también es para ayudarnos a manifestarnos unos a otros el amor de Dios, a entender y practicar la verdad en las tinieblas. Vamos a darle lectura. Dice 1 Corintios 12, 8 al 10, se los puse ahí. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretaciones de lengua, ¿verdad? Parte de los regalos que Dios le da a su iglesia, para este grupo de 9 operaciones. Otra vez, capacidades sobrenaturales, ¿verdad? Que unas son de hablar, como ya las conocemos, la profecía, hablar lenguas, interpretarlas. Otras son capacidades sobrenaturales de conocimiento, ¿verdad? Como la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Otras son capacidades poderosas del Espíritu Santo para sanar, hacer milagros, alguna determinada actividad que sería imposible sin el poder del Espíritu Santo. Son estos dones. Ahora, estas operaciones. Ahora, aquí surge la pregunta de los 40,000. ¿Los dones espirituales son para hoy o tienen vigencia hoy? Bueno, según lo que leemos en las Escrituras, la respuesta es sí, porque yo no encontramos ninguna razón claramente bíblica que nos diga lo contrario, que nos diga que ya no están en uso, ¿verdad? Ahora, no podemos ignorar que por el hecho de que ha habido tanto abuso y engaño acerca de estos dones, ¿verdad? Cierto sector de la iglesia evangélica ha concluido que las señales y los milagros solo fueron para la época apostólica, para que Dios confirmara la palabra de Dios por medio de sus apóstoles. Pero una vez que el canon bíblico fue terminado, los dones cesaron. Ahora, ¿qué puedo ver yo? Es que cuando se le llaman los sesionistas o sesionistas, dejémoslo así, pero ellos, más que presentar versículos contundentes que apoyen esta postura, más bien presentan argumentos basados en la lógica del prejuicio de esta postura. Sin embargo, como siempre lo comento, si leemos la Escritura con libertad, sin prejuicios de alguna doctrina, si simplemente leemos la Escritura en su contexto y en su sencillez, la realidad es que para decir esto tendrías que borrar por completo este capítulo 12. Y el capítulo 14 de Primera de Corintios, ¿verdad? Que habla exactamente un capítulo completo acerca de las lenguas, tendrías que torcerlo. O tendrías que decir diferentes argumentos para no decir lo que dice, ¿verdad?
pero para decir que no es para nuestros tiempos. Pero ahí está, 1 Corintios 14, 1 Corintios 12, Hechos, ¿verdad? Y sería restarle autoridad a la Escritura, ¿verdad? Porque si hombres pueden decir eso de estos capítulos, ¿de cuántos otros capítulos que no vayan con sus posturas podrían decirlo, ¿verdad? Los dispensacionalistas extremos también hacen mucho esto. Esto ya no es para ahorita, esto ya no es para el otro. ¿Quiénes son ellos? Ellos no son la autoridad es la Escritura, ¿verdad? La Escritura prima sobre todo y sobre todos. Como te digo, yo doy gracias a Dios por grandes maestros de la Biblia que hemos tenido y que tenemos, y los respeto mucho, especialmente aquellos que están apegados a la autoridad bíblica, quienes Dios ha utilizado poderosamente, quienes me siguen instruyendo a mí, pero la palabra sigue siendo la más alta autoridad, ¿verdad? Como siempre digo, antes que cualquier erudito bíblico o doctrina fuera, la palabra ya era, la palabra de Dios ya es, ¿verdad? Ahora, para venir a esta parte, en lo que sí no estamos de acuerdo nosotros es en el abuso, en la falsificación y la manera que es a veces blasfema en la que en nuestros tiempos se utilizan los dones del Espíritu, ¿verdad? Haciendo el Espíritu Santo autor de dones como borrachera del Espíritu, no lo ves en ningún lado en la Biblia. Risa santa, estuvo de moda mucho tiempo. Poderes de Super Saiyajin, ¿los has visto? Líneas de poder, convulsiones, ¿verdad? Que parecen más bien manifestaciones demoníacas, y esas convulsiones las puedes ver en religiones como el New Age, ¿verdad? Cosas que no están en la Escritura, las cuales definitivamente no están en la Biblia, ¿verdad? Por lo contrario, son carnales o son demoníacas, no son espirituales, ¿verdad? Cosas, la Biblia es lo que nos tiene que decir. Sin embargo, sí, como lo hemos venido estudiando hasta hoy, vemos los dones, si los vemos, estos dones como herramientas sobrenaturales para llevar a cabo el propósito de Dios, y nos apegamos a lo que está escrito, nos damos cuenta que no hay ningún problema con creer que todos los dones, incluyendo las 9 operaciones del Espíritu listadas aquí, no solamente son para hoy, sino que son necesarias para edificarnos unos a otros. Las necesitamos. Ahorita voy a explicar cómo, ¿verdad? Y es nuestra propuesta, ¿verdad? No siempre estamos en un estudio bíblico o en un servicio de domingo con la Biblia abierta, por ejemplo, ¿no? Hay momentos en nuestra vida cotidiana en la que de pronto necesitamos ánimo, amonestación, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Advertencia. No necesariamente estamos en una cruzada evangelística, pero de pronto en un momento dado, en una necesidad, el Señor puede salir al encuentro con alguna de estas operaciones, ¿verdad? Sea para compartir el evangelio, para soportar una palabra de fe, que en algún momento fuera de la agenda del Señor quiere hacer algún milagro, salvando a alguien, librando a alguien, ¿verdad? Dios es soberano y lo sabe todo. Además, acuérdate, el Señor es el mismo hoy y por los siglos, y puede actuar donde y cuando quiere, ¿verdad? Y cuando alguien está en comunión con Él, cuando está dispuesto, ¿verdad? Cuando tiene la motivación correcta, ¿verdad? Sencillamente, cuando Dios quiere hacer algo especial, Él va a actuar y lo va a hacer. Sea que estemos en la iglesia, sea que estemos en algún estudio, un tiempo de oración, o andes de vacaciones, ¿verdad? Yo he visto actuar al Señor de maneras especiales y sobrenaturales, especialmente en evangelismos en la calle, ¿verdad? Cuando hemos ido a viajes misioneros, ¿verdad? En ocasiones también a veces muy cotidianas, el Señor quiere manifestar su gracia y su poder milagroso. Ahora, vamos a observar en estas 9 operaciones que Pablo no está diciendo don de sabiduría, don de fe, don de hacer milagros, don de sanidad. Sí dice dones de sanidades, pero ahorita vamos a explicar eso, ¿verdad? Creemos, ¿verdad?, que son las operaciones del Espíritu que Dios hace cuando, dónde y en quien quiere. Ya lo mencioné, ¿verdad? Y caben en estos energemas. ¿De dónde viene esta palabra energema griega? Viene de la palabra energía, y es un poder sobrenatural, ¿verdad?, que Dios manifiesta a través de nuestros creyentes. Vamos a responder estas preguntas. ¿Qué son? ¿Cómo operan? ¿Verdad? Actividades del Espíritu Santo actuando u operando en el don que el Espíritu Santo ya nos dio, ¿verdad? Entonces, Dios manifiesta su sobrenaturalidad, ya lo dijimos, de una manera muy natural. Entonces, lo primero que debes saber es que no se trata de que pienses de que, no, pues es que yo no he oído voces, no he visto lucecitas, ¿verdad? No he visto cosas así raras, no he experimentado el Espíritu, ¿verdad? No es así. Dios, en primer lugar, no nos llama a obsesionarnos buscando experiencias místicas, porque eso viene de enseñanzas paganas y tenemos que tener mucho cuidado de no mezclarlo
con lo que la Biblia enseña con toda claridad. Si alguna vez estudiaste Colosenses con nosotros, te darás cuenta que Pablo está precisamente batallando contra estas falsas enseñanzas. Pues después que puedas, checa Colosenses cuando está ahí grabado, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice 1 Corintios 12:2, precisamente en este capítulo. Dice: ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Ese era el problema en Corinto, ¿verdad? Comenzar a mezclar lo pagano con lo verdaderamente espiritual. Entonces Pablo tiene que volver a enseñar a los corintios, ¿verdad?, acerca de los dones espirituales, porque querían hacer esto, mezclar experiencias de adoración paganas con manifestaciones genuinas del Espíritu Santo, que eso es lo que vemos en nuestros días muchas veces, ¿verdad? En aquellos tiempos, claro, incluía éxtasis por medio de drogas, ¿verdad? Llevaba excesos de todo tipo, y Pablo por eso dice: ninguno que está lleno del Espíritu puede blasfemar el nombre de Cristo. Imagínate hasta qué punto habían llegado, que a pensar que alguien que hacía todo este asunto místico blasfemaba el nombre de Cristo, estaba lleno del Espíritu. Eso lo puedes leer en el siguiente versículo de ese mismo capítulo. Pero la manifestación del Espíritu Santo es algo sobrenatural, pero a la misma vez tan natural que a veces, si no pones atención ni cuenta, te das que el Señor está obrando, ¿verdad? Por eso, primeramente, quita tu mente de gurús, de brujos, de limpias, de adivinos, de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque eso no tiene nada que ver con lo que Dios hace para edificar al cuerpo. Y muchas de estas cosas, ¿verdad?, oyen de estas cosas y se asustan porque tienen en su mente todo ese paganismo, o han visto muchos falsos maestros, o ven demasiadas películas, mi hermano, películas raras. Entonces, quita eso de tu mente. Dejemos que el Señor nos instruya, ¿verdad? Y no tengamos miedo a que el Señor nos utilice de esta manera y nos recuerde todos estos dones que son necesarios para el cuerpo de Cristo, no solamente para el pastor o algunos cuantos, porque el Señor cuenta con todos nosotros. Entonces vamos a comenzar a darles una ojeadita a cada uno de ellos. En primer lugar, comencemos con la palabra de sabiduría, ¿verdad? Logos, Sofía. Observa, como ya te lo mencioné, no dice don de sabiduría, sino palabra de sabiduría. ¿En qué consiste esta operación? Cuando el Espíritu Santo interviene sobrenaturalmente a través de un creyente para resolver algún problema difícil o controversial. Por ejemplo, ¿te acuerdas con el señor y la mujer adúltera? ¿Verdad? Llegan un montón de gente alrededor de Jesucristo, le traen a esta mujer, ¿verdad? Y le dicen: esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Entonces se pone Jesucristo en un predicamento, ¿verdad? Ellos lo quieren poner, Jesucristo no está, porque él está tranquilo escribiendo en tierra, ¿no? Pero tiene una multitud enfrente de él, está siendo probado por sus enemigos, ¿verdad? Si dice, pues sí, apedréenla, ¿verdad? Ellos podrían acusarlo de falta de misericordia, ¿verdad? Todo está toda su bondad, ¿verdad? Si decía que no la apedrearan, entonces estaría rompiendo la ley y tendrían de qué acusarlo, ¿verdad? Pero ¿qué hace el Señor? Palabras llenas de sabiduría, el Espíritu Santo actuando, trayendo convicción de pecado a todos los que estaban ahí, y simplemente dice una frase: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué pasa después de todo el burlote que hay? Todo el mundo se empieza a callar, y los más viejitos son los primeros en tirar las piedras. Truc. De uno por uno, pum, 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 ¿verdad? Entonces, esta palabra es una palabra de sabiduría porque salvó a la mujer, recibió misericordia, estableció la verdad, la ley fue exaltada y Jesucristo fue glorificado. ¿Te fijas? Con una palabra de sabiduría en medio de un desastre. Así actúa el Señor en estos momentos. ¿Cómo no vamos a necesitar palabras de sabiduría muchas veces? Salomón, por ejemplo. Salomón es otro, ¿verdad? Cuando resuelve el primer problema, que el Señor le pide sabiduría y el Señor le da muchos bienes, pero aparte le dice: te voy a dar lo que no pediste, lo que no pediste, muchos bienes, pero te voy a dar sabiduría como nadie más. Su primera prueba es que llegan dos mujeres prostitutas, ¿verdad?, que tenían cada una un bebé. Una de ellas se había acostado sobre su bebé, se había muerto, y la otra de noche le había robado al vivo y le había puesto al muerto ahí, ¿verdad?, a la otra muchacha. Entonces vienen a Salomón y Salomón resuelve el problema también con gran sabiduría, ¿verdad? Dice: traigan una espada, pártanlo a la mitad y que cada una se quede con su parte. La que es mamá del niño dice: no, mejor que se quede ella con él. Salomón se da cuenta que es ella la mamá, ¿verdad? Y se lo da. Entonces, otra vez, gran sabiduría en medio de un predicamento, de una situación muy compleja. También vemos esta operación, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 35. Este es el primer concilio en Jerusalén. Había una discusión bien acalorada entre si los cristianos
no judíos deberían judaizar o practicar la religión judía para ser salvos y ser circuncidados, además de simplemente ser creyentes, ¿verdad? Entonces, después de todo este tiempo, sabiduría divina llega a Pedro, toma la palabra y dice algo que se resuelve el problema, ¿verdad? Todos quedan satisfechos, hay gran paz entre los pastores y el resultado es que cuando ellos mandan la carta, ¿verdad? Donde quiera que llegaba esa carta donde decía que los creyentes no judíos no tenían que judaizar, ¿verdad? Hay gozo y alegría para todos, ¿verdad? Todo el mundo se queda en paz. Entonces, esta operación del Espíritu así sucede y se requiere, ¿verdad? Sucede en un momento de confusión, en un momento de contienda, en algo que está trayendo división o inconformidad en medio de la iglesia y de pronto alguien, ¿verdad? El Señor, el Espíritu Santo le da una operación de palabra de sabiduría, ¿verdad? Y esta persona habla, puede ser quien sea, ¿verdad? Deja a todos tranquilos, hace que todo quede en acuerdo, de una manera suave y sencilla. La verdad triunfa, el amor triunfa, Dios es glorificado. ¿Te fijas? Entonces esta operación del Espíritu llamada palabra de sabiduría. ¿Sí o no nos hace falta, mis hermanos? Mucha falta, ¿verdad? Pedirle al Señor abundantes palabras de sabiduría. Siempre, ¿para qué? Para ser guiados a glorificar al Señor, ¿verdad? Esa es la primera, palabra de sabiduría, ¿verdad? Algo que no dirías, ¿verdad? Si no fuese porque el Espíritu Santo está actuando en ti. Y si es el Espíritu Santo, trae paz, ¿verdad? Si no, pues trae puro rollo y pleito, no, esa no es palabra de sabiduría, ¿verdad? Sino lo que trae esta paz. La siguiente es palabra de ciencia, logos, gnosis. Otra vez no dice don de ciencia, ¿verdad? ¿Qué es esta operación del Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo revelando sobrenaturalmente a algún creyente cosas ocultas del corazón de otra persona, sea para traerle arrepentimiento, para amonestarlo o para advertirlo, ¿verdad? ¿Dónde vemos esto? Esta palabra en acción, palabra de ciencia en acción. Por ejemplo, Jesús hablando con la mujer samaritana en el capítulo 4, ¿verdad? Esta mujer le quería dar la vuelta al Señor. ¿Dónde se debe de adorar? No, pues ustedes dicen que allá, nosotros decimos que acá, diciéndole de cosas, y el Señor de pronto le confronta. Ve y llama a tu marido. Y él dice, pues, yo no tengo marido, ¿verdad? Y el Señor le dice, es verdad, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. O sea, es decir, vives en fornicación, eres una mujer promiscua, necesitas arrepentimiento, ¿verdad? Tienes sed y no lo sabes, ¿verdad? Y tu sed no es física, sino espiritual. Necesitas el agua de vida para recibir perdón de pecados y restauración, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Por qué es una palabra de ciencia? Porque Jesucristo en su humanidad no conocía a esta mujer, no sabía nada de ella, pero con estos propósitos el Señor le revela la vida de esta mujer para traerla al arrepentimiento y la utiliza a ella como un medio para predicar el evangelio a un pueblo samaritano que estaba perdido en falsa religión, ¿verdad? Sigue leyendo lo que sucede ahí. Pero otra vez, ¿cuál fue el resultado de esta palabra de ciencia? ¿Verdad? Fue que vino la verdad, esta mujer fue salvada, muchos samaritanos fueron salvos con ella, Jesucristo se dio a conocer y nota algo que te he venido diciendo. No sucedió con algo místico. El Señor no se puso de rodillas y empezó a pisar tierra o dijo, espérame, me voy a poner mi manto de poder. No, está platicando con ella. El Señor no puso los ojos en blanco y se empezó a convulsionar, ¿no? A hablarle raro en el nombre de Jesús. No, simple y sencillamente una conversación cotidiana en un lugar donde todo mundo solía ir a conversar, que eran los lugares donde estaba el agua, ¿verdad? El Señor se encuentra con esta mujer que estaba en profunda necesidad espiritual, en un momento en el que ni ella misma estaba consciente de lo que necesitaba. Claro, tenía vergüenza porque llega a las 12 del día cuando nadie iba a tomar agua. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Le revela el corazón de esta mujer. ¿Para juzgarla? No. ¿Para mandarla por un tubo? No. Para darle salvación, ¿verdad? Hay salvación, hay un resultado. También podemos ver esta operación de ciencia operar en Hechos 5, ¿verdad? Este es en un momento también en sentido negativo. La iglesia acaba de nacer, está pura, ¿verdad? Estaban muchos compartiendo sus bienes. Uno de ellos es Bernabé, ¿verdad? Que vende todas sus posesiones y las pone a los pies de los discípulos, ¿verdad? Está el amor de Jesucristo ahí. De pronto Ananías y Zafira, una pareja, como que ven esto y pretenden tomar ventaja del momento para ganar respeto, reconocimiento o algo así, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le revela a Pedro lo que hicieron y le revela su falsa motivación. Tú puedes leer después ahí, les da la oportunidad de arrepentirse,
¿verdad? Pero queda manifiesto su falta de temor de Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad? Le revela exactamente lo que hicieron y les dice, vendieron la propiedad en tanto y ellos no se arrepienten, ¿verdad? Cada uno le da su oportunidad por separado. Pedro les dice, ¿sabes qué? No has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? Y cada uno cae muerto, literalmente, por lo que hicieron, ¿verdad? Una disciplina muy fuerte para ellos. Entonces esta operación de ciencia, ¿verdad? Llega en alguna circunstancia y el Espíritu Santo revela a tu espíritu quizá lo que tu hermano o tu hermana está pasando o lo que está haciendo equivocadamente, ¿verdad? A veces está en alguna dificultad, a veces está en alguna situación de culpa, ¿verdad? Y quiere arrepentirse y no se atreve a hablar de ello, pero desesperadamente necesita escuchar de parte de Dios y Dios le revela a alguien más, el Espíritu Santo le da esta operación del Espíritu a alguien más, ¿verdad? Y llega y le dice, oye, te está pasando esto o aquello, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué? El Señor lo sabe. Y si es correcto, ¿verdad? El Señor le dice, ¿sabes qué? Me dice que está en control. Creo que debes de saber que el Señor está en control, que le importas, que te perdona, ¿verdad? O lo contrario, ¿verdad? Si es alguien como Ananías y Zafira y es hora de amonestar, ¿sabes qué? Tú estás haciendo esto y estás haciendo aquello. Nadie lo sabe, pero el Señor lo sabe y necesitas arrepentirte, porque si no el Señor te va a disciplinar. Entonces es importante, ¿verdad? ¿Se requiere o no se requiere esta operación del Espíritu entre nosotros, mi hermano? Se requiere, mi hermano. Y no estamos hablando de malignidad, no estamos hablando de pensar mal, piensa mal y acertarás. No estamos hablando de conspiraciones, ni de ver moros con tranchete en todos lados, ¿verdad? De juzgar a una persona siempre sospechando. No se trata de eso, porque eso sería una obra de la carne. Una operación del Espíritu, ¿qué es lo que va a traer, mi hermano? Pues obviamente paz. Una obra de la carne va a traer caos, división y pelea. Siempre tenemos que checar eso, ¿verdad? Entonces, lo que el Espíritu Santo siempre va a traer es edificación, reconciliación, paz. Porque cuando sucede esto de Ananías y Zafira, lo que te das cuenta es que la iglesia todavía se purifica más y Dios todavía se manifiesta con más poder a través de la iglesia, ¿verdad? Siempre hay un fruto, ¿verdad? Y cuando esto sucede y el Espíritu Santo está actuando, va a traer a los pies de Cristo a alguien o va a limpiar la iglesia trayendo disciplina, ¿verdad? Pero reitero, no es un don de malas sospechas, ¿verdad? No son obras de la carne, no son celos, contiendas, divisiones. Eso nunca viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Y puede suceder en circunstancias cotidianas, no en misticismo, ¿verdad? Esta operación nos recuerda que aunque no vemos a Dios con estos ojos, Él siempre está más cerca de nosotros que lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Y está más involucrado entre nosotros y con nosotros, con nuestras acciones y decisiones, más de lo que nosotros podamos pensar. A veces vivimos una iglesia muy secular y pensamos que nomás cuando oramos el Señor está ahí y si dejamos de orar el Señor ya no está. No, el Señor siempre está en nuestros pensamientos, está en nuestras conversaciones, está en nuestras motivaciones y Dios puede dar su opinión cuando le plazca y la puede dar a través de alguien más, ¿verdad? Y pues tenemos que saber eso, que Dios está muy cercano y debemos pedirle a Dios también esta operación en nuestras vidas. Vamos a la siguiente, ¿verdad? Fe por el mismo Espíritu. Otra vez, checa cómo no dice don de fe, ¿verdad? Dice fe por el mismo Espíritu. ¿Qué es esta operación del Espíritu? Bueno, esta se da con algún creyente que en alguna situación, ¿verdad? Una fe sobrenatural de confianza en el poder de Dios, ¿verdad? Sin ninguna duda, ¿verdad? En esta situación se puede dar, ¿verdad? Algo que a lo mejor sería imposible, ¿verdad? Milagros, ¿verdad? Librar obstáculos, avanzar. Quizá lo que nunca hiciste, a lo mejor ver que tenemos un evangelismo y de repente a mí se me rompe una pierna y no llego y tú vas y dices, ¿sabes qué? Yo tengo que predicar el evangelio, vas y lo haces, ¿no? ¿Verdad? Ahorita vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? Pero esta operación no habla de la fe que profesamos, ¿verdad? O lo que vivimos cada día, sino de una fe especial que llega en un momento o circunstancia determinada. Por ejemplo, Hechos 3, ¿verdad? Juan y Pedro, ¿qué hacen? Sanan al paralítico en la entrada del templo, ¿verdad? Pedro le dice a un cojo que está pidiendo limosna en la hermosa, checa. Hechos 3, 4 al 7. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. ¿Cómo se llama? El cojo no estaba teniendo fe. El cojo no estaba pidiendo que lo sanaran. El cojo estaba pidiendo una limosna. Estaba pidiendo que le echaran un peso. Pero Pedro le dice, a ver, mírame. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo que te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuánta fe se requiere para decir eso en un momento así, verdad? Y tomándole de la mano derecha le levanta y al momento dice, se le afirmaron los pies y tobillos. Dice el versículo 8, vamos a ver el resultado. Y saltando se puso en pie y anduvo,
Y entró con ellos en el templo andando y saltando, alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto. Checa, ¿de qué se llenaron, mi hermano, la gente? De asombro y espanto. Yo lo he visto esto nunca ha sucedido una cosa así en cuanto de mi parte, pero sí he escuchado, por ejemplo, al pastor Jaime Foot, que en ocasiones o en una ocasión le pasó, ¿verdad? La gente se asombra y se espanta. Cuando es genuino y verídico esta situación, la gente se asombra y se espanta por ver el poder de Dios presente, ¿verdad? Pero este es un don sobrenatural operando en Pedro, no solamente trayendo un milagro asombroso, sino que este milagro trae temor de Dios. Y después sigue leyendo porque trae una impresionante oportunidad de predicar el evangelio. Y más de 3,000 son convertidos al Señor, ¿verdad? Muchos miles se convierten, ¿ok? Entonces, algo importante es que no ves a los apóstoles operando estas actividades siempre, ¿verdad? Sucedían en cierto momento como parte de su vida diaria mientras hacían el trabajo del ministerio para un propósito específico, pero no para hacer noches de milagros, ¿verdad? Como si pudiera citar al Espíritu Santo, a las 8, Señor, por favor, y no llegues tarde. Comienza con 2 o 3 milagritos, como 7:30, para que la gente se vaya animando. No, ¿verdad? Ni tampoco a la hora que levantemos la ofrenda, Señor, no. Lo que vamos aquí es que Él lo hace como y cuando quiere, y lo hace bajo su soberanía, y eso le pertenece a Dios, ¿verdad? Y este uso de operaciones es en un momento determinado, en una persona determinada de acuerdo con su propósito. No significa que si no oramos, no significa que Dios no va a manifestar estas operaciones cuando queremos orar y buscamos del Señor, ¿verdad? Pero no para manipular estas cosas, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? El fin es, ¿cuál? Otra vez, edificar el cuerpo de Cristo, levantar el evangelio, respaldar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nunca es para exaltar a un hombre ni para ponerlo por encima de los demás, porque ya hay una cabeza y esa cabeza es Jesucristo. ¿Ok? Por ejemplo, estamos en algún evento evangelístico, en oración, y de pronto el Señor te manda a hacer, como te decía, una cosa que realmente nunca harías, ¿verdad? Que te daría terror solo de pensarlo. A lo mejor el Señor pone en tu corazón y al igual que Pedro te dice, ve y ora por tal persona y dile que sana en el nombre de Jesús. Y sucede, ¿verdad? Dios se glorifica, la palabra de Dios es predicada y hay una cosecha, ¿verdad? Y es algo que podría suceder. ¿Por qué Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Obviamente, para ser legítimo, ¿verdad? Tiene que ser con alguien que está enfocado en Cristo, en los propósitos del Señor, una iglesia enfocada, ¿verdad? Porque no va a suceder en alguien, legítimamente en alguien que esté buscando fama para sí mismo. Entonces, pide al Señor también estas operaciones de fe, ¿verdad? No para que te creas el ungido de Dios, sino para traerle gloria a Dios, para edificar a tus hermanos, para avanzar el reino de Dios, para que el evangelio sea predicado, ¿verdad? Como Pablo podamos decir 1 Corintios 2, 2 al 5, pues me propuse no saber entre ustedes como alguna cosa sino Jesucristo y este crucificado, y estuve entre ustedes con debilidad, mucho temor y temblor, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿verdad? Más o menos esta es una operación de fe que el Señor da a alguien. Ahora la siguiente yo creo que está combinada con esta, es un don de poder también. El inciso de dones de sanidades o hacer milagros, ¿verdad? Harismas y ama, energema, dunamis, ¿verdad? Checa que ambas están en plural. Dice dones de sanidades, no don de sanidad, ¿verdad? Son dones que Dios realiza bajo su voluntad y su soberanía. Otra vez, hago énfasis para respaldar su palabra, para respaldar la predicación, para librar a oprimidos del diablo también, ¿verdad? Pero hay mucho abuso en este aspecto, ¿verdad? Y gente que toma para sí mismo esto y para ganar fama y para agarrar dinero. Pero has oído del don de sanidad, ¿verdad? ¿Y cuántas personas frustradas hay alrededor de estas personas con el don de sanidad y no se sanan? Y no se sanan, ¿y qué es la respuesta? Estás en pecado, tienes un demonio, no tienes fe. O sea, siempre es culpa de la gente, nunca es del hacedor de milagros, ¿verdad? Pero es importante eso, porque la Biblia no habla de don de sanidad, no es un carisma como los 7 dones. Está hablando de dones o regalos de sanidad, ¿verdad? Operaciones de Dios en una persona. Cuando estamos reunidos en el cuerpo de Cristo o en algún momento determinado, Dios produce esta actividad sobrenatural en su misericordia y en su soberanía para su gloria. Y puede ejecutar un milagro de sanidad, lo cual no es difícil para Él. Siempre lo estamos pidiendo, ¿verdad? En Pablo operaron muchas veces, pero checa y no estaban sujetos a la voluntad de Pablo.
Pablo no decía, yo soy Juan Camané y yo sano a quien yo quiero, ¿verdad? No hay nada en la Biblia que diga que alguien está autorizado para eso, ¿verdad? Espíritu Santo a las 7 se presenta y ahí viene el gran ungido y su ofrenda, ¿verdad? Y mi nombre es el poderoso varón de Dios. Nada que ver, eso es falso, ¿verdad? No es bíblico. Filipenses 3, ¿has leído con calma cómo Pablo dice de Epafrodito que estuvo a punto de morir? Pablo no lo sanó. ¿Has leído también en la segunda carta de Timoteo cómo lo dejó enfermo del estómago? ¿Verdad? Y Pablo le da un consejo. Timoteo, por favor, toma un poco de vino, ya no bebas agua, sino combínalo así, ¿verdad? Por tus problemas de estómago, ¿verdad? Pablo no le está diciendo en el nombre de Jesús y desde aquí te sano. No está diciendo eso Pablo. Pablo mismo habla de su gran debilidad física. No siempre estuvo sano, ¿verdad? Y hay lugares donde te enseñan que si no estás sano es porque estás en pecado, no tienes fe, ¿verdad? Entonces, los dones de sanidades y los milagros no estaban sujetos ni a la voluntad de Pablo ni a la voluntad de ninguno de ellos, ¿verdad? Sí lo vemos obrando de maneras extraordinarias, ¿verdad? Cuando Dios quiso hacerlo con motivos específicos, checa, siempre estaba sucediendo algo en algún momento, ¿verdad? Y siempre había un resultado. Y el resultado era la predicación del evangelio y el crecimiento del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Siempre en algún lugar Dios quería darse a conocer. Y Dios da estos regalos de sanidad y de milagros cuando Él quiere hacerlo. No bajo nuestra agenda, no bajo un horario, no bajo el monopolio de un pseudoprofeta o apóstol, ¿verdad? Porque se ha comprobado una y otra vez los fraudes de este tipo de personas. Ya tienes a Benny Hinn arrepintiéndose de haber hecho todo ese asunto del ministerio de la prosperidad, ¿verdad? Del evangelio de la prosperidad. Pero es importante, los milagros de Dios no están para levantar al hombre, ni para levantar el nombre, ni el ministerio de ningún hombre, sino están para glorificar a Dios, ¿verdad? Y en la Biblia puedes ver muchos milagros maravillosos en toda la Biblia, ¿verdad? Cuando Dios salva a su pueblo, abre el mar en dos, cuando respalda la palabra de los profetas, cuando confirman la divinidad de Jesucristo sanando enfermos, resucitando muertos, caminando sobre el agua, ¿verdad? Pero vemos que Pedro, por ejemplo, nada más su sombra al principio de la iglesia, su pura sombra producía milagros que llevaban la ropa de Pablo en Éfeso, ¿verdad? Y traía sanidades. Pero también ves el ministerio de Pablo en 3 años impresionante, precisamente en un lugar súper místico y súper pagano, el Señor sobreponiendo la verdad y la realidad, ¿verdad? En otro caso, Pablo le muerde una víbora, ¿verdad? Y todos piensan que se va a morir en Malta, ¿verdad? Y Pablo nomás se la sacude y sigue adelante y después dice, no, es un Dios. Pero después lo que pasa es que hay una gran cosecha del evangelio en Malta, ¿verdad? Entonces siempre hay esta cuestión. Ahora, ¿qué va a ser alguien en quien verdaderamente entiende estas cosas? Mira lo que dice Hechos 3, 11, 12 y 16. Dice así, cuando Pedro sanó al cojo de nacimiento, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? Te lo subrayé, como si por nuestro poder o piedad, o sea, por mi propia unción, o porque estoy tan cercano yo a Dios que no me toques porque se me va la unción. Por poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. No, dice después, por la fe en su nombre, en el nombre de Jesucristo, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, ¿verdad? Y la fe que es por Él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes, ¿verdad? ¿A quién le da la gloria absolutamente Pedro? A Jesucristo. Otra vez, ¿cuál fue el resultado, mi hermano? Un avivamiento impresionante. Miles se convierten y el evangelio trae salvación. Hechos 4, ¿verdad? Los vemos orar a todos ellos cuando están orando después de haber sido azotados, ¿verdad? No están orando, Señor, nos lastimaron, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, cancélalos, hazles algo. No, salen gozosos de ahí porque entendían la perspectiva bíblica. Y mira lo que piden, y ahora, Señor, mira sus amenazas, quítanos la persecución y que no nos vuelvan a latigar porque nos duele re feo. No, mira lo que dice, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué pidieron para ellos, mi hermano? Hablar con de nuevo la palabra. ¿Quién extiende la mano para hacer los milagros y las señales y prodigios? Él. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que piden ellos, hablar con denuedo la palabra de Dios, mientras Dios extiende su mano y Él manifiesta sanidades, señales y prodigio. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Para la gloria de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Entonces todos son llenos del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra de Dios, ¿verdad? Los milagros son decisión del Señor, están bajo su soberana voluntad y claro que podemos pedirlo, pero sí hay mucho abuso al respecto. Por eso tenemos que ser instruidos por la Escritura. Y no por eso debemos temer pedirle al Señor que obre sanidades y milagros, ¿verdad? Especialmente cuando predicamos el Evangelio, cuando venimos en cuestiones de oración, tenemos que orar con fe, ¿verdad? Y si el Señor lo hace, no enorgullecernos, ¿verdad? O no distraernos o sentir que nosotros somos el doctor misterio, ¿verdad? O algo por el estilo. Porque si sucede, ¿para quién va a ser la gloria, mi hermano? Y no si sucede, porque ha sucedido. Dios ha hecho milagros en esta iglesia. Y por eso es muy importante ver que estos dones de sanidades, Dios los opera en su soberanía a través de dones y ministerios que ya nos dio antes. Ahorita los vamos a juntar todos, ¿verdad? Pero chequen lo que estaban ocupados los apóstoles y los discípulos. ¿En qué estaban ocupados, mi hermano? En las cosas del Señor, ¿verdad? Si andas quién sabe dónde, si andas quién sabe en qué cosa, distraído, enfocado en ti mismo, olvídalo. Acuérdate, si andas en pecado, Dios utiliza vasos limpios, Dios utiliza gente fiel, que ya de por sí está amando y sirviendo, que está enfocada en los demás, gente dispuesta, atenta a la voz del Espíritu, ¿verdad? Por la palabra que Dios ya ha puesto en ella, a su voluntad. Es muy importante, ¿verdad? Pedir a Dios que obre estos dones de sanidades y milagros entre nosotros. Pedírselos son para su gloria, pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y los puede hacer. El siguiente es la operación de profecía, profeteia, ¿verdad? Otra vez, este no es el don de profecía ni el oficio de profecía, ya hablamos de la profecía como don y como ministerio. Aquí se presenta como una operación del Espíritu, ¿verdad? ¿De quién habla? Pues de alguien que está hablando de parte del corazón de Dios, inspirado para predicar, para dar una predicción quizá de Dios, explicar la Escritura, ¿verdad? Que exhorta, edifica y consuela, ¿verdad? Pero esta operación de profecía opera no necesariamente en el contexto del servicio de adoración o en un servicio de reunión de oración, ¿verdad? Donde definitivamente Dios puede utilizar a una persona, ¿verdad? Pero en este caso, Dios utiliza a una persona quizá que no esté usualmente envuelta en este tipo de ministerios o que tenga este don para exhortar, edificar y consolar en un momento determinado de una manera sobrenatural. De pronto Dios decide utilizar a alguien que usualmente no está involucrado en enseñanza o predicación, ¿verdad? Y lo hace en un momento para instruir a alguien, para exhortar, para edificar, o quizá la misma iglesia anda por las tortas y Dios utiliza a alguien para decir algo, oye, esto está mal. Un ejemplo, ¿no? Tú tienes el don de servir y estás barriendo, ¿verdad? Estás lavando un baño y alguien más está contigo. Y ese alguien tú no sabes, igual que en la operación de ciencia, ¿verdad? Dios no te revela lo que está en el corazón de esa persona, pero Dios te mueve en tu corazón a decirle algo a esta persona de parte de Dios, ¿verdad? Que Dios está poniendo algo en tu corazón en ese momento y la persona se ve bendecida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tenía algo que tratar con ella. Tal vez no significa algo para ti, pero para esa persona sí. Dios te usó, ¿verdad? Y usa de repente al menos esperado, en el momento menos esperado, donde hay una gran necesidad. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero puede aplicar en muchas cuestiones, donde Dios de pronto quiere exhortar, ¿verdad? Quiere animar y quiere instruir. La realidad es que Dios quiere hablarnos, mis hermanos, constantemente. Dios quiere estar en comunión, en comunicación con nosotros. Sin lugar a duda, esa comunicación comienza en la palabra de Dios, pero en ocasiones puede y quiere hacerlo más personal, hacerte saber que Él está entre nosotros, y debemos estar abiertos a ser utilizados por Dios de esta manera. Para esto, obviamente, ya lo vimos en todos los demás casos de profecía, es necesario conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hace poco yo escuché de alguien que decía, ni estaba orando ni estaba leyendo la palabra, y oí una voz que me decía, voy a ser pastor, voy a hacer esto. Oye, por favor, ¿cómo que ni estás orando ni estás en la palabra de Dios y dices que Dios te habló? ¿Cómo sabes? El punto es, si estás en comunión con el Señor, si estás en comunión con la Escritura, si estás en comunión con la palabra de Dios, no va a ser difícil que escuches la voz de Dios y que sepas que es Dios hablándote, ¿verdad? Si no es así, pues dúdalo. Inciso F, discernimiento de espíritus, diacrisis neumas, ¿verdad? Discernimiento, ¿qué significa? Es la capacidad de
separar, la capacidad de hacer diferencia, ¿verdad? Tener un juicio y discriminación claro entre una cosa y otra. Esto de por sí, la iglesia de nuestros tiempos carece tanto de esta capacidad. La iglesia es tan engañable porque ha cerrado la escritura y no sabe distinguir entre una falsa enseñanza de una correcta, entre un falso maestro de uno genuino, entre un evangelio falso y el evangelio real, ¿verdad? Entre un espíritu que es celestial, otro que es demoníaco o carnal, ¿verdad? Por eso es básico saber discernir, y eso solamente se puede obtener conociendo la escritura y teniendo la iluminación del Espíritu Santo. Ahora, este es una operación del Espíritu, no solamente es la capacidad de discernir, ¿verdad?, que alguien adquiere al estar leyendo la palabra, ¿verdad? Satanás, ¿cómo se le llama? ¿El padre de qué? De mentira y confusión, ¿verdad? Sabe bien que es un lobo y sabe cómo vestirse de oveja, de ángel de luz, de ministro de verdad, cuando en realidad está mintiendo, ¿verdad? Y a veces es necesario que Dios actúe sobrenaturalmente con esta operación para proteger a la iglesia de mentirosos, ¿verdad?, que están influidos por espíritus demoníacos, ¿verdad? Mateo 16 tenemos un ejemplo de esta operación, ¿verdad? Está Pedro, recibe revelación del Espíritu Santo real, reconoce a Cristo. El Señor les dice: ustedes quienes dicen que soy yo. El Señor le dice a Pedro: tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Al parecer es cierto, el Señor reconoce que el Espíritu Santo le revela directamente a Pedro esta cuestión, ¿verdad? Pero poquito tiempo después, en ese mismo capítulo, ¿verdad?, de pronto vemos a Pedro hablar otra vez de una manera muy espiritual, ¿verdad?, hablándole en persona al Señor. Pero el Señor empieza a decir: ¿saben qué? Voy a Jerusalén, me van a crucificar, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Y Pedro, súper espiritual, sintiendo que es inspirado por el Espíritu Santo, llega: Señor, que no te ocurra tal cosa, tú eres el Rey de Reyes. Lo sabemos, hombre, ¿para qué morir? En ninguna manera esto te acontezca, ¿verdad? Y justo ahí viene este don de discernimiento en Jesucristo. ¿Qué le dice el Señor en ese momento? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios y en las de los hombres, ¿verdad? Unos momentos antes estaba siendo guiado por el Espíritu, súper espiritual, pero un momento después ya está siendo manipulado por Satanás. Y las dos palabras podrían parecer espirituales, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo supo discernir ambas cosas, ¿verdad?, por lo que le pide. Entonces, esta operación es útil para eso, porque te hace poder saber distinguir y separar dos cosas que puedan parecer muy espirituales, muy similares. Una es genuina, glorifica a Dios; la otra no es genuina y no glorifica a Dios, no es espiritual, es carnal. Una es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad?, y la otra apela a tu carne, a la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos, y no es del Espíritu Santo, aunque echen humo y echen luces, ¿verdad?, sino del mismo Satanás. Entonces, esta es la capacidad sobrenatural del Espíritu que nos protege del engaño de Satanás, de sus sutilidades, ¿verdad?, que es bien sutil, ¿verdad?, y de sus demonios y sus mentiras. Esto es algo, te repito, discernir es algo que tú deberías estar creciendo, ¿verdad? Alguien maduro crece en discernir, en entrenarse, como a través de la palabra de Dios. Tú y yo deberíamos de saber distinguir entre lo que es profano y lo que es santo, la luz y la oscuridad, ¿verdad? Porque hay todavía gente que dice: ay, y esto me lo permitiría, y esto es bueno, y esto es pecado, y esto no es pecado. Pues ven a la palabra para que aprendas, para que el Señor te muestre, ¿verdad?, lo que es malo y lo que es bueno, ¿verdad? Pero esta operación sucede en momentos críticos, otra vez, momentos inesperados, momentos a veces donde hay mucha confusión y neblina, ¿verdad? Entonces, piensa, con todos estos dones, ministerios y operaciones que existen ya de por sí, ¿crees que necesitamos este don? Sí. ¿Por qué? Tenemos que hacer diferencia, porque hay cosas que parecen tan lindas, tan espirituales y no vienen de Dios, ¿verdad? Que hay de un momento muy espiritual y edificante y de repente una frase carnal, una frase humanista, ¿verdad?, que te dice: tú puedes, Dios me dice que concederá todos los deseos de tu corazón, sueña, para eso derramó su sangre, para que tengas tu mejor vida ahora. Eso no glorifica al Señor, ¿verdad? Algo que te diga: sí, yo me siento muy amado, significa que soy lo más importante en el mundo, ¿verdad? Cristo derramó su sangre para que yo sea feliz y para que todos mis sueños se cumplan. ¿A quién no le gusta escuchar eso carnalmente? Pero suena raro. Y necesitas un espíritu instruido por el Espíritu Santo, por la palabra, para que te haga ver que eso no es bíblico, ¿verdad?
te han leído algo lindo, algo que parece muy bíblico, palabras lindas, pero tu espíritu se inquieta, ¿verdad? Y te das cuenta que eso no glorifica al Señor. Eso oscurece la gracia de Dios, eso levanta al hombre, eso dignifica al hombre, pero no dignifica a Dios y no trae el Evangelio, no trae a Jesucristo. Esa es una operación del Espíritu Santo, ¿verdad? Operación de discernimiento de espíritus. Por eso, checa, mi hermano, la importancia de formar parte del cuerpo de Cristo. La importancia de que tú estés contribuyendo unos con otros, ¿verdad? No todos recibimos las mismas operaciones, los mismos dones, los mismos ministerios, pero si funcionamos como cuerpo, entonces nos edificamos y nos protegemos. Así es como Dios lo diseñó. No funcionar pastorcéntricamente, ¿verdad? Sino como cuerpo, bien concertados y unidos entre sí, con todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibimos el crecimiento de parte de Dios mientras vamos siendo edificados en amor para traerle gloria a nuestro Rey. Es bien necesario esto. Último, diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Genos glosa, germeneia glosa, ¿verdad? Son las dos palabras, ¿verdad? Esta palabra géneros viene de la palabra genos, que significa linaje o nación. Cuando el Nuevo Testamento se usa esta palabra siempre se refiere a linaje, ¿verdad? O naciones. Entonces nos está hablando de diferentes dialectos o nacionalidades que son definitivamente lenguas no aprendidas previamente. Dios activando un don sobrenatural con esta habilidad para hablar las maravillas de Dios o para poderlas interpretar, ¿verdad? Capítulo 14 de Primera de Corintios nos habla al respecto y ampliamente y a detalle. Búscalo en la página también, no tenemos página todavía, pero en Facebook sí está, y ya tenemos página, por cierto, y pronto vamos a subir todos los mensajes. Pero este es un capítulo completo de la Biblia, capítulo 14, que simple y sencillamente, como te dije, no puedes arrancarlo de la Biblia, o no decir lo que dice, ahí está. Ahora, con respecto a las lenguas, siempre creo que ha habido controversia, al punto, imagínate, que Pablo le dedica un capítulo completo. Ahora, fíjate, yo te puse algunas listas ahí, nomás viéndole por arribita lo que dice acerca del don de lenguas. Checa conmigo. El que habla en lenguas, eso lo dice Pablo ahí, tú puedes leerlo en el 14. No le habla a los hombres, sino a Dios, y habla misterios. Es para edificación del que las habla, no para edificación de la iglesia, a menos que alguien las interprete. También nos dice ahí en el 14 que si no hay intérprete, no hay comprensión, y es ruido que no edifica a nadie. Nos enseña que el punto principal de cada don es edificar el cuerpo de Cristo. Las lenguas hacen que mi espíritu ore, pero no edifica mi entendimiento, por lo tanto no hay fruto, que es lo que el Señor está buscando. Nos hace énfasis en orar y cantar en el espíritu, pero también es importante orar y cantar con el entendimiento. Las lenguas también son una señal de juicio al incrédulo. Si todos hablan en lenguas y entran incrédulos, dice Pablo en el versículo 22, van a creer que están locos. Eso lo dice Pablo. Dice 1 Corintios 14, ese sí te lo puse, checa, para que no leyéramos todo. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro cantará algunas revelaciones, contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Debe hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Dice el versículo 29, que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando, ¿verdad? Estamos hablando de que en este tiempo todavía no estaba todo el Nuevo Testamento, y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. O sea, no hay nada de que es que me agarró el espíritu y no lo pude evitar, no. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Mis hermanos, eso no aclara la Escritura. Pregunta, ¿eso no aclara la Escritura? ¿Cuánto es ignorada? ¿Cuánto es desobedecida? ¿De cuántos problemas se liberaría la iglesia si tan solo pusiera atención y fuera obediente a lo que está escrito? Ahora, estos son dones tan importantes para la edificación de nuestro espíritu que deben de usarse, ¿sí? Y es algo que lo que te animo que pidas, ¿verdad? A usarse en el servicio de adoración, ¿sí? En orden, en reuniones grandes de oración, en orden.
Dice que hay 2 o 3 si hay un intérprete, pero definitivamente puedes pedirlo y usarlo en tus devocionales privados, en grupos más pequeños, ¿verdad? Este don de lenguas es un maravilloso don que debes procurar junto con todos los demás. Solo ponte a pensar cuánto enriquecería este don en nuestros tiempos de oración, en los jueves, ¿verdad? Un momento de adoración y alabanza genuinas al Señor, donde uno de pronto habla cosas, maravillas del Señor, autointerpreta. Eso nos daría una certeza todavía más profunda de la presencia del Señor, ¿verdad? Obviamente aplicado de una manera bíblica y ordenada, buscando la gloria del Señor y la edificación del cuerpo de Cristo. Pero es un tema muy extenso, ¿verdad? No tenemos tiempo para desarrollarlo, pero ahonda en él. Lee simplemente por ti mismo estos versículos en la Biblia, estos capítulos. Busca nuestra enseñanza también de 1 Corintios 14, ¿verdad? Cómo se combina el don de lenguas con la profecía, que es enseñar la palabra. Y pide estos dones para que Dios nos enriquezca, porque a veces somos muy autistas espiritualmente, estamos tan desconectados, ¿verdad? Que venimos a orar y a veces vamos a orar y oren, y cuánto trabajo nos cuesta el saber y el entender que en verdad Dios Jesucristo está entre nosotros. Y si el Dios eterno está entre nosotros, ¿qué debería producir en nosotros, mis hermanos? Imagínate, no solamente gozo, una celebración, una alegría, ¿verdad? Tantas cosas de saber que Dios en verdad está actuando entre nosotros. Ahora, quiero terminar con respecto a estos dones con la misma pregunta del principio. ¿Fueron estas operaciones dadas solamente para usarse en la época apostólica, para que Dios confirme la palabra del Señor y cesaron? Vamos a ver lo que dice la Escritura en su contexto y lectura natural. Hechos 2, 1 al 4. Todos los dones son para hoy. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Bueno, Pedro después da una explicación que deja sin duda a las personas lo que está sucediendo. Es Dios derramando su gracia y el don del Espíritu Santo confirmando el Evangelio. Fíjate lo que dice Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora ustedes ven y oyen. Les está dando la explicación de lo que pasó habiendo predicado todo el Evangelio. Tú puedes leerlo con calma en casa. Y en ese mismo contexto y en ese mismo mensaje, en ese mismo capítulo, mira lo que Pedro confirma, hablando de lo mismo, Hechos 38-39. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Porque ¿para quién es la promesa? Para vosotros, los que estaban ahí, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál promesa, mi hermano? La promesa del Espíritu Santo, que trae todas estas manifestaciones, estos dones, estos regalos, estas herramientas que creo yo son indispensables para que la iglesia de Jesucristo sea lo que Dios quiere que seamos. La respuesta es que yo creo firmemente que no solamente son para este tiempo, ¿verdad? Son para todos nosotros, a todos a cuanto el Señor llamare. ¿A cuántos de aquí el Señor ha llamado? Son para ti y para mí. Y son regalos que no podemos ignorar y que necesitamos urgentemente, ¿verdad? Resumiendo rápidamente, porque creo que me extendí demasiado, debo anhelar y procurar en los dones espirituales para hacer mi parte en la iglesia, en el lugar donde Dios me ha puesto. 1 Corintios 14:12. Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, ¿verdad? Por eso es tan importante buscarlos. Dones del Espíritu, herramientas sobrenaturales que se aplican de una manera muy natural para el provecho del cuerpo y que se manifiestan en amor entre nosotros. No se requieren cosas espectaculares o cosas que son místicas, ¿verdad? Sencillamente, si el Señor ha operado en ti el amor verdadero y real por los demás, en perdón, en servicio, ya conoces el poder de Dios sobrenatural en tu vida. Y el don que has recibido de Dios, el ministerio que Dios te ha permitido funcionar, ¿verdad? El Señor puede actuar en estas operaciones en ti. Entonces, checa, 7 dones en Romanos 12 que recibimos todos y cada uno de nosotros. Los disfrutamos, 1, 2 o combinados, ¿verdad? Al menos uno tenemos. Dios los energetiza, ¿verdad? ¿Cómo? Operando sobrenaturalmente con palabras de ciencia, sabiduría, sanidades y demás. Y cuando eres fiel, Dios te da paso para que puedas tomar un ministerio, un oficio o un rol en la congregación, ¿verdad? Efesios 4. ¿Te fijas cómo funcionan las 3 cosas juntas?
Entonces, ¿tenemos todos los mismos dones? No. ¿Hay alguno que tenga siquiera un don? Sí. ¿Para beneficio de quién nos da los dones? Del cuerpo. ¿Quién elige dar estos dones? ¿A quién? El Señor. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué debemos procurar? 1 Corintios 12:31. Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando del camino del amor, ¿verdad? Entonces, procurar ese camino todavía más excelente. Pero combinando estos dones, ministerios y operaciones, ¿puedes ver la fotografía que podría haber en una iglesia que camina en todas estas cosas? Podemos ver cuánto nos falta y cuánto podemos pedir del Señor, ¿verdad? Son características de una iglesia madura y tenemos que comenzar por pedirle al Señor: Señor, hazme maduro, ayúdame a entender estas cosas, ayúdame a ser un vaso útil, ayúdame a ver tu iglesia, Señor, así fortalecida, no ensimismada, no obsesionada con rollos de los dones, con las herramientas. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Las herramientas no son el centro, son herramientas. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor todo esto para podernos edificar unos a otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, que tu iglesia en verdad no es una estructura fría, Señor. No es una institución, Señor, sino es un organismo vivo, Señor, en el cual tú quieres manifestar cada una de estas cosas, Señor. Gracias por mostrarnos cómo funcionan, Señor, y cómo, si nos apegamos a tu palabra, Señor, y nos dejamos instruir por ella, es suficiente, Señor. Y lo que tú quieres es que nos instruyamos, y lo que tú quieres es que poderosamente, Señor, tú seas una luz entre nosotros y que nosotros seamos una luz en un mundo en tinieblas, Señor. ¿Cuánto ha, Señor, errado en su propósito la iglesia, Señor? Simple y sencillamente por cerrar la palabra de Dios. Y yo te pido que nos ayudes, Señor. Yo te pido, tú sabes cuánto he pedido por estas cosas, en primer lugar para mí, Señor. Y te pido que tu iglesia, los que estamos aquí, Señor, tomemos estas decisiones, Señor. Dejemos de vivir religión. Dejemos de querer venir, Señor, a vivir una tradición que quizá tomamos de nuestros padres de que éramos chiquitos, Señor. Eso no es ser cristiano, Señor. Ser cristiano es responder a la verdad, es haber nacido de nuevo, Señor. Y es amar tu verdad, y es vivir para tu verdad en el contexto y en el lugar donde nos hayas puesto, Señor, en este momento, Señor. Y yo te pido que cada uno de estos dones, estos 7 carismas, estos 4 ministerios y estas operaciones, Señor, fluyan libremente entre nosotros, Señor. Y que no nos permita, Señor, desviarnos de nuestro propósito, que es amarnos, Señor. En esto conocerán que son mis discípulos si tuviesen amor los unos por los otros, Señor. Síguenos edificando, Señor, en tu palabra. Síguenos mostrando lo que significa tener una vida llena del Espíritu, en el nombre de Jesús.